Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por recibirnos, por tu amor, Señor, y paciencia, con la cual tú nos guardas, Señor, y guías, Señor, día tras día. Te damos gracias por la presencia constante del Espíritu Santo en nuestras vidas, mi Dios. Te damos gracias, Señor, cada día por el sacrificio de Cristo. Y Señor, sabemos que por nosotros mismos no somos dignos, Señor, de recibir tales misericordias. Y mi Señor, conscientes, Señor, de esto, mi Dios, en la medida, Señor, que tú nos has permitido tener, mi Dios, nos acercamos a ti, Señor, en confianza. Nos acercamos, Señor, sabiendo que tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, que en ti encontramos el oportuno socorro, mi Señor. Mi Dios, cada día, Señor, es una oportunidad, mi Dios, nueva de ver tu gloria, Señor, y de glorificarte a ti. Sabemos, Señor, que sería mucho mejor ya estar, Señor, en la gloria, mi Dios, sin ningún tipo de pecado, mi Dios. Pero te ha placido, Señor, que aún tu iglesia permanezca, Señor, en esta tierra. Y queremos ser fieles, Señor, al llamamiento que nos has hecho, Señor, de predicar tu palabra, de hacer discípulos, Señor, de llevar otros, Señor, al conocimiento del Dios vivo, mi Dios. Sabemos que solamente tú eres el único soberano capaz de salvar, mi Dios. Y Señor, y te agradecemos por hacernos partícipes, Señor, de esta obra. Señor, que en tu gracia podemos disfrutar, Señor, de ser colaboradores, mi Dios, de ser llamados a ser obreros, mi Dios. Mi Señor, oramos por nuestros hermanos en Cristo que están alrededor del mundo, mi Dios. Aquellos que no tienen la oportunidad como nosotros de reunirnos constantemente, Señor, sino que corren, Señor, peligro de muerte a cada momento, mi Dios. Por el hecho de amarte, Señor, por el hecho de glorificar tu nombre, mi Dios. Te pedimos que les guardes, Señor, de la tentación de claudicar, mi Dios. Señor, que les proveas, mi Dios, del alimento, Señor, de cada necesidad que ellos pueden tener, Señor, y que aún nos utilices para ese propósito, mi Dios. Y que si en tu perfecta y santa voluntad, Señor, está destinado, Señor, que padezcan por causa tuya, mi Dios, que tú les fortalezcas, mi Dios, para que otros puedan dar gloria a tu nombre, Señor, a través de sus vidas, mi Señor. Te damos gracias por nuestro pastor, Señor, que está fuera, mi Dios, predicando tu palabra, mi Dios, que tú les has dado la oportunidad de servir con nuestros hermanos, Señor, en Cuauhtémoc, Señor, y en la Sierra Tarahumara, mi Dios. Te pedimos, Señor, que lleves mucha salvación, Señor, que las palabras que se escuchen, mi Dios, sean recibidas en corazones, Señor, en oídos fértiles, mi Dios. Que toda, Señor, atadura que, mi Dios, en esas regiones, Señor, sean levantadas, mi Dios, sean derribadas con el poder de tu palabra, mi Dios. Mi Dios, que tú despiertes corazones, Señor, que despiertes muertos en delitos y pecados, mi Dios, y puedan venir a la luz de Cristo, Señor, sean renovados, Señor, y sean afianzados en la roca sólida, mi Dios, injertados en la vid verdadera. Mi Dios, que tu iglesia, Señor, sea, mi Señor, llevada de victoria en victoria, Señor, de gloria en gloria, mi Dios. Que tu palabra, Señor, llene nuestros corazones, mi Dios. Que seamos transformados, Señor, cada vez más a la imagen de Cristo, renovando cada día nuestra mente, Señor. Poder entregarnos, Señor, a ti en un sacrificio vivo, mi Dios, santo y agradable a ti, mi Dios. Sabemos que somos agradables, Señor, y aceptos delante de ti por medio de Cristo, mi Señor. Y eso, Señor, es algo que nuestra mente no alcanza a comprender en su totalidad, Señor, ni a describir, Señor, con palabras. Mi Dios, te pido que utilices esta noche, Señor, mi boca, mi Dios, para hablar fielmente. Mi Señor, y que esas palabras no vuelvan jamás vacías, pues tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Sino que sean útiles, Señor, para que tu iglesia, Señor, las escuche, diga amén, Señor, sean puestas por obra, mi Dios. Queremos ser prudentes delante de ti, Señor. Queremos ser cada vez más semejantes a tu Hijo, que fue obediente hasta la muerte, Señor. A ti sea la gloria, mi Señor. Nos acercamos delante de ti confiadamente. Amén.
Hermanos, esta noche, tomen asiento, por favor. Esta noche estaremos estudiando, mis hermanos, el Salmo 90. Ya vamos, a través de esos años, hemos avanzado en el estudio de los Salmos y es un libro hermoso, hermano, que nos permite conocer el carácter de nuestro Señor. Nos permite ver quién es realmente el Dios vivo, quién es el Dios verdadero. Es impresionante, mis hermanos, poder leer las Escrituras. Gracias, hermano. Es impresionante poder leer las Escrituras y saber que el mismo Dios al cual los hermanos de los tiempos pasados, de los primeros tiempos, desde Adán, mis hermanos, es nuestro mismo Dios. En ocasiones, mis hermanos, nuestra mente nos lleva por rutas de pensamiento, por caminos de pensamiento que es tan difícil ver las cosas como el Señor las ve, mis hermanos. Cuando leemos las Escrituras, y yo sé que todos los que estamos aquí, que somos creyentes, todos las creemos. Eso es indudable. Todos creemos que este libro es verdadero. Todos creemos que esa es la palabra de Dios. Y todos creemos, mis hermanos, que lo que está aquí escrito ha de suceder y que está dicho al pie de la letra, mis hermanos, y que así va a pasar. Pero en nuestra mente, mis hermanos, por causa del pecado, por causa de la caída, a veces llega el pensamiento de, ¿es verdad? A veces llega lo llegamos a leer y vemos palabras y versos que parecieran ajenos a nosotros. Que en ocasiones llegamos a leer las Escrituras como si leyéramos el periódico, ¿no? Como si leyéramos una novela, ¿no? Y no es porque no amemos al Señor, no es porque no tengamos fe en el Señor, no es porque nuestra confianza no esté puesta en Él, es cuestión del pecado, mis hermanos, del cual aún no hemos sido por completo librados. El Cordero de Dios quitó el pecado del mundo con su sangre y el Señor nos ve como limpios, puros, santificados delante de Él, pero aún nuestras mentes no alcanzan a ver como debemos de ver. Por eso dice el apóstol Pablo que vemos el día de hoy como a través de un espejo. Y hoy cuando vemos un espejo, pues, vemos casi a la perfección, ¿no? Ves tu retrovisor y ves lo que está atrás de ti cuando vas manejando, ¿no? Las hermanas que se quieren maquillar para verse más guapas de lo que ya son y se ven perfectamente, ¿no? Entonces, pero cuando entendemos lo que era un espejo en los tiempos de nuestro Señor y en los tiempos de los apóstoles, el espejo que hoy conocemos no existía. El espejo que ellos utilizaban era tal cual un pedazo de metal, hierro tal vez, o plata u oro muy pulido. Y por mucho que tú quieras pulir un metal, realmente no ves a la perfección, se ve un poco distorsionado o se ve borroso, ¿no? Y esa es la imagen que el apóstol Pablo tiene cuando dice que vemos como a través de un espejo, pero algún día veremos como somos vistos, ¿sí? Y eso limita nuestra capacidad de comprensión de las Escrituras. Es por eso, mis hermanos, que somos llamados a ser seres espirituales, no carnales. Que, como dice el apóstol Pablo, vivimos en la carne, pero lo que vivimos aquí lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. No es excusa nuestro pecado para no ver las cosas como Dios las ve, para no entenderlas como Él las entiende. En cambio, somos llamados a adquirir sabiduría, a pedir sabiduría, dice Santiago, porque el Señor la da abundantemente y sin reproche. Y cuando leemos los salmos, mis hermanos, tenemos que
para poder entenderlos es leerlos en su contexto, ¿sí? Conocer el contexto histórico, quién lo escribió, en qué momento fue escrito, durante qué situación fue escrita. Y sabemos que la Biblia, mis hermanos, no es nuestra historia, ¿sí? Es la historia de Dios mismo. Pero estamos incluidos en ella. Y sus palabras son aplicables para nosotros. Si sus palabras son completamente aplicables en nuestro contexto, mis hermanos. Porque de lo que hablan estas escrituras es del carácter de nuestro Dios. Hablan del Dios verdadero. Todo apunta a Cristo. Habla de nuestro Salvador. Y nosotros como hijos de Dios, como su pueblo redimido, somos beneficiarios de todo lo que aquí está escrito. Por lo tanto, mis hermanos, es muy necesario que cuando leamos como dice la carta a los hebreos acerca de los que se acercan a Dios. O sea, que quien se acerque a Dios tiene que creer que Él existe, tiene que creer que le hay y que Él premia a los que le buscan. Y la mejor forma en la que puedes buscar a tu Dios, mi hermano, el día de hoy, es a través de los medios de gracia. Y eso es en las Escrituras, en la comunión con los santos, en la oración, mis hermanos, en la partición del pan, durante la Santa Cena, cuando hemos sido bautizados. Todos esos medios, mis hermanos, que sabemos que son dados por el Señor, nos ayudan a nuestra santificación, mis hermanos. Y cuando leemos las Escrituras, tenemos que leerlas pensando que realmente son las palabras de nuestro Señor y que realmente al día de hoy siguen vigentes. Y que todo lo que está escrito, mis hermanos, es completamente verdad. Eso lo sabemos, mis hermanos. ¿Sí? Y deben de llenarnos de asombro, ¿sí? Deben de confrontarnos, deben de animarnos en todo momento, mis hermanos. Y mientras leí ese salmo, mis hermanos, realmente me asombraba, ¿no? de cómo mi mente limitada no percibe. Y tengo que ser recordado constantemente de quién es mi Dios, de quién es nuestro Señor. Mis hermanos, leamos la versión poética que se titula Domine refugium factus est nobis, a generatione in generationem. Dice, Señor, tú has sido refugio para nosotros, de generación en generación. Dice la versión poética, mis hermanos. Tú eres, Señor, nuestro mejor amparo, y lo has sido también en todo tiempo. De raza en razas, y de siglo en siglos has sido, y has de ser refugio nuestro. Antes que hubiera montes, también antes que creases la tierra y universo, antes, en fin de todas las edades, fuiste mi Dios, y lo serás eterno. No pues nos abandones, Dios amable. Tú que nos dices plácido y risueño, convertiros, oh hijos de los hombres, que quiero mis piedades concederos. ¿Qué es la vida del hombre, aunque viviera 1000 años en placeres y contentos? 1000 años para ti son como el día, de ayer que ya pasó, y está muy lejos. Son como una vigilia de la noche, y los años pasados ya se fueron. Ya son como la nada, pues se han ido como vapor volátil, fugaz sueño. El hombre es un clavel, por la mañana florece, cuando el sol está en su medio. Por la tarde ya empieza a marchitarse y a la noche cae y ya está seco. Así, Señor, tu ira nos consume, casi sin advertirlo en un momento, y nos transforma todos los designios con más celeridad que la del vuelo. Tú nos descubres todos los delitos, dando a cada malicia el justo peso, y observas el progreso de la vida, de tu divina luz a los reflejos. Cuando miras delitos tu justicia, algunas veces por castigo de ellos la vida disminuye, y nos acortas los breves días de tan breve tiempo. La vida es como frágil telaraña, que un soplo rompe y se la lleva el viento, y los años tan cortos que a 70 son pocos los que llegan, y son viejos. Si algunos hasta 80 llegar pueden, porque tienen mejor temperamento, ya su vida es miseria,
todo es penas, dolores vivos, grandes desconsuelos. Pero esta misma certidumbre de vida de tu misericordia es el efecto, para que duren menos los peligros y de tu ira los golpes evitemos. ¿Quién puede comprender a dónde llega el furor cuando vienes justiciero y cuando lo alcanza? ¿Cómo nunca su terror se atreviera a proponerlo? Haz, Señor, que nosotros entendamos cuál es la fuerza de tu brazo excelso, y enséñanos la gran sabiduría que es amarte, observando tus preceptos. Vuélvenos ya tus ojos compasivos. ¿Has de estar siempre airado con tus siervos? Ten compasión de nuestras tristes ansias, y haznos ver tu semblante más risueño. Presto veremos tu misericordia. Enjuaga nuestras lágrimas más presto, a fin de que pasemos estos días alabando tu nombre con consuelo, hasta que llegue el día venturoso, en que conduces plácidos contentos recompenses los días y los años, que hemos vivido de aflicciones llenos. Compadece entre tanto a los que te aman. Ve con piedad a tus humildes siervos. Dígnate, dulce, oh Dios, de dirigirnos, y dirige también sus hijos tiernos. Alúmbrenos, Señor, tu luz divina. Alumbra nuestras obras y deseos, para que nunca hagamos cosa alguna que de ti nos separe ni un momento. Amén, mis hermanos. ¿Y por qué leemos la versión poética, mis hermanos? Eso es para tener un poco la experiencia que el pueblo de Israel tenía cuando leía los salmos, porque esto es literatura hebrea, es poesía hebrea cantada, mis hermanos, y el leerlo de forma poética estimula los sentidos, ¿no? Y es una forma en la que podemos nosotros percibir un poco la forma en la que ellos leían los salmos, mis hermanos. Este salmo es escrito por Moisés. Es un salmo interesante porque es el único salmo registrado que se haya escrito por Moisés. Por lo tanto, puede que sea, o más bien fue el primer salmo registrado en el libro de los Salmos. ¿Sí? Es más viejo incluso que los salmos de David. Es una oración que Moisés escribió, mis hermanos, como lo dice el título. ¿Y cuándo fue escrito? Y es interesante, mis hermanos, porque recuerdan que el domingo estudiamos la carta a los Hebreos, el capítulo 4, versos 14 al 16. Y hablábamos del contexto de esta carta, y el contexto de esta carta fue escrita para el pueblo de Israel, ¿sí? Y es un pueblo que siempre ha conocido el pacto. Es un pueblo que siempre ha conocido el advenimiento del Mesías. Es un pueblo al cual se le prometió entrar a la tierra prometida. Es un pueblo al cual se le prometió que vendría el Mesías por medio de su descendencia, mis hermanos. No son ajenos al Dios verdadero. Y recordemos cómo el Señor exhortaba a su pueblo, y lo hace también el día de hoy con nosotros, de no dudar nunca de nuestro Dios. De mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe, porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que no depende de nosotros, sino depende únicamente de Él y de su misericordia. Pero el Señor nos decía, no seas, ¿sí?, como en los días de Moisés, cuando el pueblo tentó al Señor y por causa de la incredulidad no entraron en el reposo, ¿sí? Y justamente este salmo, mis hermanos, se cree que lo escribió Moisés, justo en los tiempos en los que no estaba entrando el pueblo a la tierra prometida. Durante estos momentos en los que la generación presente en ese momento estaba siendo consumida por la ira de Dios y se le prometió que no entraría, ¿sí? Se cree que fue escrito más o menos alrededor de los tiempos en los que fue escrito el libro en el Deuteronomio, mis hermanos, del capítulo 14, 13 y 14. Déjenme corroborar, mis hermanos, no quiero darles información incorrecta. Perdón, números, mis hermanos. Números 13 y 14. Cuando el Señor envía a que los príncipes de Israel vayan a la tierra prometida, ya salieron de Egipto, el Señor ya los liberó con mano poderosa por medio de Moisés,
¿sí? Y son llevados a través del desierto. El Señor los protege de noche como una columna de fuego y durante el día como una nube que los cubre de las inclemencias del tiempo, mis hermanos. Ellos están viendo todo esto. Recordemos que el día de la provocación, como lo estudiamos de pasada en la carta a los Hebreos, cuando decían, no tienten al Señor, no sean como el pueblo que no creyó y que provocó la ira del Señor durante el día de la provocación. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando el pueblo de Israel no creía que el Señor les fuera a dar alimento, que les fuera a dar bebida y que sale agua de la peña. Y aún, mis hermanos, cuando están viendo todo esto, llegan ya en las inmediaciones de la tierra prometida y el Señor les dice, vayan y exploren la tierra que les he de dar. Van 12 de los príncipes de Israel, entre ellos van Josué y Caleb, mis hermanos, y regresan después de 40 días de haber explorado la tierra y de haber visto las riquezas de la tierra, ¿sí? Que se describe como una tierra de la cual fluía leche y miel, y que el Señor ya les había librado de Egipto, habían cruzado el mar, habían cruzado gran parte del desierto, veían las maravillas del Señor, y aun cuando llegan, la mayoría de los príncipes dudan, a excepción de Caleb y Josué. Cuando regresan y dan el reporte, dicen, no, es imposible entrar. El pueblo que está ahí es grande, es numeroso y nos ven como si fuésemos unos insectos. Es lo que parecemos para ellos, es imposible entrar. Dios nos trajo aquí para matarnos únicamente. Esa es la declaración que ellos tienen, ¿sí? Después de que el Señor había mostrado todas sus grandezas, todas sus misericordias, estos milagros asombrosos, mis hermanos, imagínense, aproximadamente se cree que el pueblo de Israel que iba camino en el desierto eran entre 2 y 3 millones. Y eran alimentados diariamente, imagínense, 2 millones de personas, ¿no? Alimentados diariamente con el maná. Que nunca les faltó vestido, nunca les faltó agua. 2 millones de personas, mis hermanos. O 3 millones de personas. Viendo diariamente las misericordias de Dios, viendo incluso la ira del Señor cuando se derramaba sobre aquellos incrédulos, y aún dudaban, mis hermanos. Aún a pesar de esto dudaban. Y entonces el Salmo es una oración de Moisés, en esas circunstancias, porque el Señor, en estos capítulos de Números 13 y 14, el Señor derrama su ira sobre ellos y les promete que no entrarían, que la generación actual no entraría, que únicamente entrarían sus hijos, que todos los de 20 años para arriba no podrían entrar a la tierra prometida, precisamente por su incredulidad, que únicamente Josué y Caleb, por demostrarse fieles delante del Señor y creyentes de sus bondades y de sus promesas, serían los únicos que podrían entrar de esa generación. Entonces Moisés está escribiendo esto con un gran dolor, con un gran pesar, mis hermanos, porque imagínense esto, lo que más o menos se dice, mis hermanos, es que los que sacan más o menos cuentas de cuántas personas tendrían que morir diariamente para que en 40 años muriera toda una generación completa, de que más o menos eran un promedio de 80 personas o 90 personas al día, ¿sí? O sea, durante 40 años Moisés vio morir del pueblo un promedio de 80 personas diarias, lo cual no es algo común, ¿sí? El día de hoy la mortalidad más o menos se cree, mis hermanos, que está como a una tercera parte de eso. Y nosotros somos el día de hoy, ¿cuántos millones de personas, ¿no? Somos aproximadamente en el mundo, me parece que 8,000 millones de personas, ¿sí? Y a pesar de que somos muchísimas personas y que se supone que la calidad de vida en estos momentos pues no era tan buena como en esos tiempos tal vez, el índice de muerte hoy es menor que en estos momentos. Y lo que se refleja ahí es la ira del Señor siendo derramada sobre un pueblo incrédulo a la cual el Señor prometió que no entrarían, ¿sí? Entonces ese es el contexto del Salmo, mis hermanos. Salmo escrito por Moisés en momentos en los que él está y el pueblo de Israel están experimentando la ira del Señor
siendo no en su totalidad reflejada, pero es por eso que él experimenta y dice, Señor, somos consumidos por tu ira. ¿Sí? Él está experimentando esto. Pero mis hermanos, ahora comencemos a leerlo en la versión de la Reina Valera, mis hermanos. Dice de esta forma el verso 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y mis hermanos, veamos cómo Moisés se dirige al Señor. Dice, Señor. Y cuando leemos la palabra Señor, sabemos que habla de alguien que tiene autoridad, mis hermanos. ¿Sí? Lo declara a su Señor. Se rinde por completo a Él. A pesar de que está viendo, mis hermanos, lo que acabamos de expresar, ¿sí? De cómo el pueblo está sufriendo las consecuencias de su desobediencia delante del Señor. Porque el Señor les dijo, vayan y conquisten la tierra. Vayan, explórenla, traigan los resultados y vayan y tomen la tierra que les haya dado. Ellos dijeron, no podemos. Cuando el Señor había dado una instrucción. Y cuando el Señor da instrucciones, las cosas suceden porque el Señor así las dice. Pero Moisés, a pesar de estar viendo, mis hermanos, ¿sí? la ira del Señor derramada sobre el pueblo, y que se les ha prometido, ustedes no entrarán sino hasta la siguiente generación. Moisés en lo que se enfoca, mis hermanos, es en el carácter perfecto de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Se le ha prometido en este momento al pueblo que no entraría. Están muriendo muchas personas al día, más de lo acostumbrado, 3 veces más de lo acostumbrado. Y aún Moisés se refiere al Señor como su refugio. Mis hermanos, en nuestra vida diaria, mis hermanos, pensemos, ¿no? ¿Cómo es que nosotros experimentamos la vida cristiana, mis hermanos? La fidelidad de Dios, mis hermanos, su plan perfecto, en ninguna medida depende de nosotros ni de nuestra fidelidad. Por lo tanto, mis hermanos, no podemos medir la fidelidad del Señor, no podemos medir su bondad de acuerdo a nosotros qué tan bendecidos nos sentimos. ¿Sí? Porque, ¿qué sucede, mis hermanos? Sabemos que el plan del Señor, que es un plan perfecto, no es un plan de acuerdo a nuestras necesidades. No es un plan de acuerdo a nuestros preceptos. No es un plan de acuerdo a nuestros gustos y deseos, porque nuestro corazón es engañoso y es perverso. Sin embargo, este plan perfecto, mis hermanos, ¿de qué habla? Habla de la justicia y de la perfección del Dios Santo, del Dios Trino. Habla de la justicia y de la perfección de nuestro Dios. Todo esto, mis hermanos, habla de la obra de Cristo. Y cuando nosotros pensamos, mis hermanos, en la obra del Señor, ¿qué es lo que nos lleva a dudar, mis hermanos, de nuestro Dios? ¿Sí? Que sabemos que la fe es un regalo de Dios y realmente la fe, cuando es salvífica, no nos puede ser quitada, mis hermanos. Recordemos que la apostasía no se trata de dejar de creer, sino de apartarse y nunca haber creído, ¿no? Pero los que ya hemos sido llamados a la regeneración, mis hermanos, al nuevo nacimiento, realmente la fe está ahí. Y somos sostenidos por la fe del Señor Jesucristo, que es el autor y el consumador de esta misma, mis hermanos. ¿Sí? Nosotros somos sostenidos no por nuestra fuerza, sino por la fe en el Señor Jesucristo, por la fuerza del Señor Jesucristo, mis hermanos. Pero ¿qué sucede, mis hermanos, cuando ponemos nuestra vista en lo que es pasajero? ¿Y qué cuestiones son pasajeras? Realmente la palabra dice que todo es pasajero. Dice el libro de Eclesiastés que todo se esfuma de un momento a otro. Porque todo es pasajero. Porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no. Y
Y cuando dice cielo y tierra, realmente de lo que está hablando es de todo lo que existe, todo lo creado ha de pasar. Mas su palabra no pasará. Porque Él es eterno, porque Él es el único que es eterno perfecto, mis hermanos. Pero ¿qué pasa? Si pones tu vista en lo que es pasajero, en lo que es transitorio, entonces esa es la razón por la que llegamos a dudar, mis hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú pones tu vista en lo que se acaba, entonces llega la ansiedad, llega la incertidumbre. ¿Sí? Si pones tu vista, mis hermanos, en el dinero se acaba de un momento a otro. Puede llegar una enfermedad, ¿sí? Y acabarse de un momento a otro. Puede llegar un accidente y tu dinero acabarse de un momento a otro, ¿sí? Si pones tu vista y tú sientes que el Señor te ha bendecido mucho y que el Señor te ama mucho porque te sientes saludable, te sientes joven a tus 50 años, 60 años, y no me refiero a que no estés joven, sino te sientes como algunos dicen, yo me siento como de 20, sí, pero ya no tienes 20, o sea, yo tengo 40, ya no tengo 20 años. ¿Sí? Si pongo mi fe, si pongo mi vista y pienso que el Señor me ha amado mucho porque aún me siento joven y aún puedo correr, aún puedo saltar, aún puedo jugar con mis hijos. Si yo pongo mi vista en que eso refleja el amor de Dios para mi vida, entonces estoy perdido. Porque ¿qué sucede? Cuando se acabe entonces mi fuerza, yo dudaré del amor de Dios. Si llega un cáncer, si llega la muerte de un ser querido, entonces yo dudaré de la fidelidad del Señor. Entonces, la posición en la que está, mis hermanos, Moisés, fíjense, mis hermanos, es muy interesante porque pensamos, ¿no? en esa situación, pensamos en el pueblo de Israel y cómo el Señor ha demostrado sus misericordias con ellos y llegamos a pensar, wow, si yo hubiese visto eso, no dudaría jamás, ¿no? Pero mis hermanos, realmente, en nuestro pecado, somos muy fácilmente distraídos de la gloria de Dios. Somos muy fácilmente distraídos de las maravillas de Dios. Y ponemos nuestra vista en lo momentáneo, mis hermanos. Y es lo mismo que le pasaba a ellos. ¿Sí? Es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que a pesar de ver las maravillas de Dios, pusieron su vista en algo que estaba delante de ellos, que era un pueblo poderoso, y dudaron. Vieron un desierto y dijeron, no hay agua, vamos a morir. Ponían su vista, mis hermanos, en lo que es transitorio, no en el Dios eterno. Y somos, mis hermanos, hoy exhortados en este aspecto a poner nuestra vista siempre en lo eterno. Y yo sé, mis hermanos, que se nos ha dicho muchas veces esto, ¿sí? Y podemos decir, hermano, ya me lo han dicho, ya lo sé. Sí, mi hermano, pero constantemente ponemos nuestra vista en lo pasajero. ¿Quién podría realmente hoy levantar su mano y decir, no hay nada, no hay absolutamente nada que hoy me quite el sueño? Siendo honesto, ¿quién podría decir, no hay nada que el día de hoy aflija mi mente? ¿Quién podría decir que el día de hoy nadie tiene a lo mejor una deuda que le preocupe? ¿Alguna situación de enfermedad que no le tenga un tanto tenso? ¿Sí? Yo creo que nadie podrá decir esto, mis hermanos. Y esto es precisamente por no poner la vista en lo eterno. Pensemos, mis hermanos, en la posición en la que estaba Moisés, ¿sí? Viendo que el pueblo de Israel estaba muriendo a un paso acelerado, ¿sí? En un lugar en el que no había nada y que únicamente dependían completamente de la gracia del Señor, de la misericordia del Señor, que les enviaba el alimento diario, ¿sí? El maná que comieron en el desierto por 40 años. Entonces, imagínense esto, mis hermanos, y podríamos tener así, él podría tener razones para pensar tal vez, el Señor ya nos abandonó, el Señor nos está matando, ¿sí? Pero él no estaba pensando en eso. Él estaba pensando, al contrario, en que el Señor se había demostrado refugio para ellos. Y que la situación en la que estaban era precisamente culpa de ellos por su incredulidad. Que habían provocado al Dios vivo, al Dios que se había manifestado fiel a ellos.
Mis hermanos, entonces el día de hoy nosotros, en esta misma circunstancia y certidumbre, mis hermanos, que conocemos las promesas de Dios, ¿cómo vives tu día a día? ¿Realmente crees que el Señor es tu Señor? ¿Que Él es soberano y que Él es eterno? ¿O te preocupa más la situación de tu presente? Esto es algo en lo que tenemos que reflexionar, mis hermanos. Vean cómo le dice Moisés al Señor: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y en otra traducción dice, tú eres, Dios. O sea, diciendo, tú eres. Tú has existido desde el principio de los tiempos. ¿Sí? Tú eres nuestro Dios. Tú creaste todo el universo. Tú creaste todo lo que existe. Tú eres, y este mismo Dios es nuestro refugio. ¿Sí? El mismo creador del universo, el mismo Dios que creó los pilares de la existencia, mis hermanos, es el mismo Dios que está a favor de nosotros. Y que demostró su favor con nosotros, no a través de tu salud, que también puede venir como bendición, no a través de tu economía, que sabemos que también el Señor provee porque el Señor sabe lo que necesitamos, no a través de tus fuerzas, de tu juventud, mis hermanos, sino la palabra, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo el Señor manifestó su amor para con nosotros? Enviando a su Hijo, mis hermanos. Entonces, cada vez, mis hermanos, que tú llegues a dudar del favor de Dios en tu vida, deja de verte a ti. Deja de medir la fidelidad de Dios en lo que tú consideras como su fidelidad. ¿Por qué? Porque lo que vemos en el mundo, en lo terrenal, mis hermanos, eso es pasajero. Eso no determina la fidelidad de Dios, mis hermanos. ¿Sí? Eso no determina la fidelidad de Dios. Entonces, eso sí, mi hermano, cuando llegue la enfermedad, cuando llegue la pobreza, si es que esta llega, cuando llegue la aflicción, cuando llegue la vejez, cuando lleguen los dolores, cuando llegue el abandono, cuando llegue la traición, cuando lleguen los golpes, cuando llegue la persecución, mi hermano, entonces tú te mantendrás en sumo gozo delante del Señor. ¿Por qué? Porque tú estás recordando a Cristo, no lo que te rodea, no las situaciones que te rodean. Y tú podrás declarar de la misma forma, Señor, tú nos has sido refugio todo el tiempo. ¿Sí? Porque a pesar de que tú veas que tal vez tu fuerza decae, ¿sí? Tú podrás recordar, Señor, a pesar de que yo soy débil, tú me sustentas. Señor, a pesar de que mi enfermedad me consume, Señor, tú me sigues sustentando. A pesar de que somos perseguidos, mi Señor, tú nos mantienes firmes en la fe y nos llevas a ti. ¿Sí? A pesar de que no veo nada y la economía no está bien, Señor, tú nos das alimento. Y aun cuando llegue a escasear el alimento, mi Señor, tú sacias mi alma y mi vida. Mis hermanos, debemos de ver siempre al Señor Jesucristo como el cumplimiento ya de la promesa perfecta, mi hermano. ¿Sí? No poner en ningún momento la vista en lo pasajero. El título de ese salmo en la Reina Valera es la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. El hombre es pasajero, es un agente pasajero. Aunque nuestra alma, mis hermanos, es inmortal, ¿sí? Nuestro paso por esa tierra es algo pasajero, es un paso, somos peregrinos, mis hermanos. Por lo tanto, no debemos de apegarnos en ningún momento a los placeres ni a las comodidades del mundo, mis hermanos. Porque la fidelidad del Señor va mucho más allá de esto. Dice, Señor, antes de que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, tú eres eterno. Y sabiendo que Él es el Dios eterno, y como acabamos de cantar, ¿quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? Entonces, mis hermanos, cuando nos dirigimos al Señor, ¿de qué manera podríamos reprocharle algo, mis hermanos? Sabiendo que Él es el Dios perfecto, ¿sí? El Dios eterno, que sabemos
Y realmente lo hemos experimentado. Y si somos honestos, sabemos que Él nos ha guardado, mis hermanos. Porque, como les decía, este libro, mis hermanos, fue escrito para conocer el carácter de Dios. ¿Sí? Para conocerlo a Él, mis hermanos. Y te pregunto, piensa a lo largo de tu vida. Piensa en todas las situaciones que has experimentado a lo largo de tu vida y que sabes que esas situaciones te llevaron a Dios. Piensa, mi hermano, de todas las situaciones de las que el Señor te salvó. ¿Sí? Piensa, mi hermano, si alguno ha estado en peligro de muerte, ¿sí? Piensa que pudiste haber muerto sin haber conocido al Salvador. ¿Sí? Porque el problema no es la muerte como tal. El problema es estar apartados de Dios. El problema es haber sido destituidos de la gloria de Dios, mis hermanos. Y todos nosotros en otro tiempo estábamos de esa forma. Sin embargo, el Señor tuvo a bien el llevarnos por un camino que nos llevó a Él. Por lo tanto, aquellas situaciones de vida, ¿sí?, de las cuales tal vez tú sientes la necesidad o la tentación de reprochar, date cuenta que es lo que el Señor destinó, mi hermano, para que tú fueras a Él. Fue lo que el Señor destinó para que tu vista fuese puesta en Él, para que no confiaras en tu fuerza, para que no confiaras en tu inteligencia, para que no confiaras en tus capacidades, sino para que entregaras tu vida por completo a aquel que es poderoso para salvar. Él es Dios, desde el siglo hasta el siglo, Él es Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios. Y nos debemos a Él por completo, hermanos, de forma que no podemos reprocharle absolutamente nada. Entonces esa es la forma correcta de dirigirnos a Él. Señor, declararle realmente el soberano, declararle realmente el Dios eterno. Y que ahora conocemos que todo lo que gobierna nuestras vidas ha sido su soberana mano, protegiéndonos día y noche. Así como a Israel en el ejército se le protegió de día y de noche. El Señor no descansa, ¿sí? De la misma forma Él es hoy para nosotros. Hermanos, cuando leemos estos pasajes y recordemos la columna de fuego, ¿sí?, recordemos la nube que protegía del sol, mis hermanos, eso sigue siendo una verdad en nuestras vidas. El Señor sigue siendo columna de fuego para nosotros en medio de la oscuridad, mis hermanos, en medio de las tinieblas del mundo. Él sigue estando allí como una columna de fuego protegiéndonos, mis hermanos. Y en los momentos en los que el sol está en su máximo esplendor, ¿sí?, y quema, mis hermanos, el Señor está allí con nosotros, guardándonos día y noche, mis hermanos. Por lo tanto, tú puedes declarar lo mismo, mi hermano. Tú has sido nuestro refugio, porque aunque eso está dirigido al pueblo de Israel, mis hermanos, sabemos que el Señor en Cristo hizo un solo pueblo, nos constituyó una sola nación, herederos de la gracia por medio de Cristo. Somos un pueblo con esos hermanos, con los creyentes, ¿sí? Y eso es aplicable a nosotros. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. ¿Desde cuándo? No solamente desde que naciste, no solamente desde que llegaste a Cristo, sino desde el inicio de los tiempos. Él es tu Dios. ¿Cuándo dice que fuiste elegido para salvación? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde la eternidad en el plan perfecto del Señor, allí estabas tú. Allí estaba el Señor pensando en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Y desde ahí el Señor es nuestro refugio. El Señor es nuestro Dios. Desde el siglo de los siglos, desde el siglo hasta el siglo, Dios es nuestro Dios. Y desde el siglo hasta el siglo, el Señor está a favor de los suyos. Recordemos al Señor Jesucristo en el aposento alto, diciendo: ¿cuánto tiempo he anhelado que llegue este día?
Y es un tiempo que nosotros no podemos llegar a comprender, mis hermanos, porque el Señor es eterno. Y le dice en el verso 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres. Veamos, mis hermanos, cómo en la fidelidad de Dios hay situaciones de la vida que nosotros podemos llegar a experimentar como el abandono del Señor. ¿Sí? Dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. En el idioma original dice, tú vuelves al hombre a ser polvo. Regresas al hombre a la tierra. Y nosotros sabemos, mis hermanos, que desde la caída esto así se dijo. ¿Sí? El hombre moriría por causa del pecado. Y eso hasta el día de hoy se sigue cumpliendo, mis hermanos. Y cuando una persona muere, regresan, su cuerpo se convierte en cenizas, mis hermanos. Se convierte en polvo. Y eso es lo que está aquí hablando Moisés. Dice, Señor, tú vuelves el hombre hasta ser quebrantado. ¿Sí? O sea, tú lo afliges. Dice, y de un momento a otro tú puedes quitar su vida. ¿Sí? Y el Señor podría de un momento a otro consumir por completo la creación, mis hermanos. Y en cambio el Señor dice, convertíos, hijos de los hombres. Vean la fidelidad, mis hermanos, vean la paciencia, vean el amor del Señor, que en su infinito poder, en su infinita soberanía, mis hermanos, Él podría consumirnos de un momento a otro. Él lo ha demostrado, que a partir de la caída, el hombre se hizo acreedor de la muerte. Y no ha habido hasta este momento una sola persona que haya burlado la muerte por sus propios medios. Sabemos que hay testimonios, ¿sí? como Enoc, ¿no? Como Elías, que fueron transpuestos, ¿sí? Sin experimentar la muerte. Pero mis hermanos, de ahí en fuera, todo hombre ha de experimentar la muerte. No hay un solo hombre que pueda escapar de los designios de Dios. No hay un solo hombre que pueda haber burlado el decreto del Señor. Todo hombre ha de experimentar la muerte. Y de manera muy justa, el Señor pudo haberle volteado la espalda a los traidores que fuimos. Y dejarnos simplemente morir. Apartar su mano de su creación. Mis hermanos, si el Señor apartara sus misericordias de nosotros, simplemente la creación, ¿sí? Dejaría de existir. Seríamos consumidos de un momento a otro. O simplemente el Señor podría apartar sus bendiciones y la tierra dejaría de producir fruto. Los mares se secarían. Los ríos de igual manera, los lagos. Y en un mes estaríamos todos muertos. Pero el Señor sigue sosteniendo su creación, mis hermanos. El Señor sigue sosteniendo su creación, pero vemos que aún se cumple lo dicho por el Señor. El hombre llegará 70, 80 años. ¿Sí? Vemos casos extraordinarios en los que llegan tal vez 110 años, ¿no? Pero solamente, como dice el mismo Salmo, esos años se convierten en dolores. Realmente no son años que se disfruten, mis hermanos. El Señor podría consumirnos de un momento a otro. Y en cambio dice el Señor, convertíos, hijos de los hombres. Entonces veamos, mis hermanos, cómo el Señor aflige. El Señor aflige por causa del pecado. Pero esta aflicción, mis hermanos, es también una oportunidad para voltearnos al Señor. Sabemos, mis hermanos, que el Señor recibe únicamente a quienes, mis hermanos. El Señor únicamente recibe a los humildes. ¿Sí? Y, por ejemplo, Moisés, quien escribe ese salmo, él fue considerado como un hombre de humildad inigualable, mis hermanos. Y vemos cómo se expresa delante del Señor con esta humildad, mis hermanos. ¿Pero por qué? Porque Él está consciente. ¿De qué depende la humildad del hombre, mis hermanos? ¿De qué depende que nosotros no nos levantemos en orgullo? ¿Sí? Porque, mis hermanos, todos tenemos cualidades
¿sí? De las cuales pudiésemos sentirnos orgullosos. Algunos por su belleza física, algunos por su inteligencia, algunos por su fortaleza, algunos por X logros, mis hermanos. Por la familia en la cual nacieron, por su nacionalidad, ¿sí? Por cualquier atributo que el Señor en su gracia le ha permitido tener. Y mi hermano, ¿de qué depende que realmente tú no te levantes en este orgullo? La palabra dice que el Señor no recibe a los orgullosos, que los rechaza. Sin embargo, Él se agrada de recibir a los humildes. Pero para llegar a la humildad, mis hermanos, recordemos, como dicen las Escrituras, el pueblo de Dios los describía como pueblo de dura cerviz. ¿Sí? ¿Y qué es la cerviz? Se refiere así como a esta parte del lomo, ¿no? ¿Y por qué se refiere esto? Es como un buey que cuesta trabajo domar, ¿sí? Que no se doblega fácilmente, ¿sí? Que se opone al yugo, que se opone al trabajo. Son un pueblo de dura cerviz, son como toros rebeldes, es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Dice, ¿por qué? Porque Él no tiene por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo el Señor dice que Él no rechaza al que se acerca a Él humillado? Pero realmente, ¿quién se humilla por sus propios medios? Realmente, ¿quién se humilla, mis hermanos? Voluntariamente, sin que antes la mano del Señor intervenga. ¿Por qué? Porque recordemos, mis hermanos, que el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿sí? Todo el fruto espiritual, mis hermanos, eso no lo teníamos a menos de haber sido rescatados, ¿sí? Entonces, la humildad, mis hermanos, la humildad no es algo nato en el hombre. El hombre, cuando cayó en pecado, su naturaleza es todo lo contrario. Es la soberbia, ¿sí? El diablo cayó por soberbia, mis hermanos. La soberbia es la manifestación del pecado en la vida del hombre, mis hermanos. Entonces, realmente, ¿sí? ¿Quién podría decir que se acercó al Señor de manera voluntaria, humildemente, reconociendo su pecaminosidad, si no fuese porque llegó un momento de tu vida en el que el Señor tuvo misericordia de ti, te quebrantó, te mostró tu situación en la que realmente estabas viviendo? Y de la misma forma que el Señor hiere a Jacob, ¿sí? Porque recuerden el caso de Jacob. Jacob, ¿qué estaba haciendo? Estaba luchando contra el Señor. Jacob creía que la bendición del Señor dependía de qué tan fuerte peleara Jacob. ¿Sí? Decía, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y el Señor es como si le dijera, ¿y quién te dijo que te voy a bendecir porque tú no me sueltes? El Señor tiene misericordia de quien Él tiene de quien Él quiere tenerla. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Humilla a Jacob, simplemente lo toca y le desarma la pierna, por así decirlo. Y en ese momento Jacob cae en cuenta de a quién se está dirigiendo. En ese momento Jacob cae en cuenta de lo débil que es delante del Señor y se humilla y declara su pecado delante de Dios, y el Señor le perdona y le da un nombre nuevo. Así que, hermano, piensa en esto. Realmente, cuando tú ves tu vida y ves cómo has sido quebrantado a lo largo de ella, piensa que esa es la forma en la que el Señor te mostró tu debilidad, ¿sí? Porque la gracia es para ¿quién, mis hermanos? La gracia es para los miserables. La gracia no es para el soberbio. La gracia no es para el rico. La gracia no es para los de espíritu rico, mis hermanos. ¿Quiénes serán los bienaventurados? Los pobres de espíritu. ¿Y quiénes son los pobres de espíritu? Aquellos que saben que no tienen nada que ofrecer.
¿Cuántos llegamos a pensar, mis hermanos, que el Señor nos llegó a elegir porque vio algo bueno en nosotros? Porque vio mis capacidades. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Tuvo que demostrarme lo inepto que soy, lo frágil que soy, lo insuficiente que soy, lo pecador que soy, lo traidor que fui como creación. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Entonces, en su misericordia, vuelve al hombre hasta quebrantarlo. Lo desmenuza. ¿Pero de qué forma, mis hermanos? De la forma en la que un alfarero rompe una vasija que no está bien hecha y la vuelve a formar. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Nos quebranta, nos da nueva forma y nos dice: convertíos, hijos de los hombres. Nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Dice el verso 4, mis hermanos: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y como una de las vigilias de la noche. Pensemos, hermanos, en la eternidad de nuestro Dios. Y todos estos pasajes nos hacen ver, mis hermanos, y realmente pensar: ¿quiénes somos para que el Señor tuviera misericordia de nosotros como hombres? ¿Por qué nosotros? ¿Sí? No sé, somos como 8,000 millones de personas hoy en el mundo. ¿Por qué tú, hermano? ¿Por qué tú? Y la respuesta es: simplemente porque el Señor te amó. Porque al Señor le plació salvarte. Y ya, no hay otra razón. Y dice: 1000 años delante de ti, delante de tus ojos, son como el día de ayer que pasó. ¿Sí? O sea, imagínate pensar en esto, mi hermano. ¿Sí? Que el Señor es eterno. Y que para nosotros, este tiempo de espera que esperamos a nuestro Salvador, puede parecer un tiempo muy largo, mis hermanos. Pero el Señor dice que Él no retarda su promesa, sino que Él es paciente. ¿Sí? Y vemos que, de acuerdo a las Escrituras, nuestro planeta tiene como 6,000 años, mis hermanos. ¿Sí? Que la humanidad tiene como 6,000 años. Y eso se nos hace muchísimo tiempo. Piensa en los avances tecnológicos, ¿no? del último milenio. ¿Sí? Se dice, ¿no?, que el descubrimiento de América fue en 1492, por ejemplo, ¿no? Eso no tiene ni 1000 años. Y pasamos de ser, no sé, aborígenes, ¿no?, a hoy, el día de hoy, tener tablets, ¿no?, de haber llegado a la luna. ¿Sí? Y pensamos en esos avances tecnológicos y pensamos: wow, lo que ha logrado el hombre. ¿Sí? Pero Dios creó el mundo en 6 días. Hizo toda la creación en 6 días. Y durante estos 6,000 años el Señor la ha sostenido. Durante esos 6,000 años, que pueden ser así mucho tiempo, y pensamos que es mucho tiempo, el Señor ha sido fiel a su pacto. Pero dice aquí que para Él no es nada este tiempo. 1000 años son como el día de ayer que pasó, porque Él es eterno, porque Él es completamente poderoso. Pero aún cuando estos 1000 años delante del Señor, y quién sabe cuánta gente nació y murió en estos 1000 años, el Señor tiene memoria de cada uno de ellos, y tuvo misericordia de muchos de ellos, y los guardó a muchos de ellos, a muchos de nosotros, aun cuando para Él era como pasar de la noche a la mañana. Lo que para nosotros es así muchísimo tiempo, para el Señor es una insignificancia. Y aún así, a nosotros que somos, fíjense, para el Señor, dice que 1000 años es como un día, como pasar de un momento a otro. Y para nosotros es una eternidad ese tiempo. No podemos medir en nuestra mente el 1000 años. Y eso nos hace ver realmente
¿Cuán efímero es el hombre? ¿Cuán irrelevante es el hombre al tamaño de la eternidad? Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y Él sigue siendo paciente para con nosotros. Él es Dios. Por lo tanto, cuando nos dirigimos a Él, entonces la forma correcta es hacerlo como lo hace Moisés. Sí, Señor, tú eres Dios. ¿Qué puedo yo reprocharte? Si tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Si tú fuiste el creador del mundo. ¿Sí? Tú eres el creador del mundo y el que lo sigue sosteniendo. ¿Sí? Si el tiempo para ti es nada, Señor. Para ti 1000 años es como un momento a otro. Y aún así tú tienes memoria de nosotros. Aún así tú tienes la paciencia de venir, llamarnos al arrepentimiento y a convertirnos a ti. Aun cuando el tiempo para ti es tan nada. Y entonces también aprendamos a ver esto, mis hermanos. Si para el Señor 1000 años es un periodo de tiempo que es insignificante, ¿por qué a nuestros 80 años de vida, si es que bien llegamos a ellos, se nos hace algo tan relevante? Cuando vemos a nuestro Dios eterno, mis hermanos, yo lo pensaba de esta forma, ¿no? Cuando ponemos la vista en nosotros mismos, entonces por eso que llegamos a experimentar el mundo como algo tan importante que merece nuestra atención, ¿sí? Y entonces empezamos a catalogar el amor de Dios con base en las cosas transitorias. Pero ahora veamos las cosas de acuerdo a la eternidad de Dios, de acuerdo a su grandeza. Y yo pensaba en esto, es como si tuvieras hoy gripa, por ejemplo, ¿no? Si tuvieras un resfriado fuerte, ¿no? Y te dueles por tu resfriado, te duele el cuerpo, tienes el cuerpo cortado, te fluye la nariz, te duele la cabeza, tienes temperatura, ¿sí? Y sabes que te puedes curar con una inyección, ¿no? Y te ponen una inyección y es como si tus 80 años de vida, ¿sí?, los midieras pensando únicamente en el dolor que te produce la inyección. O sea, la inyección dura ¿cuánto tiempo? Sí, dura unos segundos y ya el dolor se pasa rápido. Y después ya viene la mejoría, ¿sí? Pero es como si tú estuvieras así, viendo así, ay, me duele, estoy mal, y llega la inyección, y como si dijeras, no, el Señor me odia, la inyección duele horrible. Así actuamos cuando llegan las dificultades a nuestra vida. ¿Por qué? Porque aún la palabra dice que las dificultades de nuestra vida son para nuestra santificación, son como esa inyección. Y en la eternidad, ¿sí?, aún cuando en tu vida estos dolores pudiesen durar unos cuantos años tal vez, o a lo mejor solamente unos días, ¿sí?, en la eternidad no es nada. Tenemos que aprender a ver las cosas, mis hermanos, con los ojos de nuestro Dios. Ver las cosas de acuerdo a la eternidad, no de acuerdo a la transitoriedad, mis hermanos. No de acuerdo a lo que hoy experimentamos. Porque lo que hoy experimentamos es nada de acuerdo a la eternidad, mis hermanos. Si para el Señor el tiempo es nada. 1000 años delante de tus ojos son como el paso del día que ayer pasó. Y como una de las vigilias de la noche. Luego dice el verso 5, los arrebatas, hablando de los hombres, los arrebatas como un torrente de aguas, como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. O sea, habla, mis hermanos, de la fragilidad del hombre. ¿Quién es el hombre y qué podría hacer delante de Dios para defenderse? Si el Señor decide
ir en contra de alguien, ¿quién puede oponerse a nuestro Dios? Nadie puede oponerse a nuestro Dios. Y por eso hoy ningún hombre ha podido librar la muerte, mis hermanos. Hasta el día de hoy se sigue cumpliendo la palabra del Señor. Todo hombre ha de morir y enfrentarse al juicio. Pero este mismo Dios es nuestro Dios y que está a favor de nosotros. Aun cuando, dice aquí, verso 7, con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Aun cuando el Señor conoce, ¿sí? Conoce cada uno de nuestros pecados, el Señor ha estado por nosotros. Saltando un poco al verso 11, dice, ¿quién conoce el poder de tu ira? Y tu indignación según que debe ser temido. O sea, realmente, ¿quién de nosotros, quién ha podido experimentar la totalidad de la ira de Dios? Nadie. Nadie podría haberse mantenido en pie si experimentara la totalidad de la ira de Dios. Pero ¿qué pasó con el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo sí la experimentó. Por nosotros. En su totalidad. Y pereció a manos de Dios. Pero se levantó al tercer día, mis hermanos. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, todo esto que aquí dice, mis hermanos, todos estos terrores que experimentó Moisés, ¿sí? Al ver la grandeza de Dios y la forma en la que el pueblo estaba siendo juzgado, mis hermanos, ¿sí? Y a pesar de esto, él se levanta delante del Señor y le adora y le dice, Señor, tú eres mi Dios y tú has sido mi refugio por siempre. Mis hermanos, nosotros ya lo vemos cumplido todo esto en Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, no temamos a lo que podemos experimentar en el mundo. No temamos a lo que el hombre puede hacer, mis hermanos. Temámosle a nuestro Dios que sigue siendo fuerte y celoso, pero que está a favor de nosotros, mis hermanos. Somos seres tan diminutos, mis hermanos. Somos seres tan pequeños. Que aún así el Señor ha tenido a bien el guardarnos. El Señor creó los cielos y la tierra. El Señor hasta el día de hoy es el que dice que el sol sale y sigue saliendo. Es el que le dice a la hierba del campo que siga creciendo y sigue creciendo. El Señor sigue teniendo, mis hermanos, misericordia de sus hijos. Y como decía, pero en ocasiones seguimos nosotros desviando nuestra atención a lo que es pasajero, y es cuando llegan las crisis de fe. Cuando te llegas a sentir frío, ¿sí? Cuando nos llegamos a sentir debilitados, ¿sí? Que no queremos tal vez venir al lugar de reunión con los hermanos, que no queremos orar, que no queremos leer nuestras Biblias, mis hermanos. Es precisamente por perder de vista quién es nuestro Dios. Precisamente por perder de vista el poder de nuestro Dios. Perder de vista el sacrificio, lo que el Señor Jesucristo logró por nosotros y de lo que Él nos ha librado. Recordemos que el pueblo de Israel antes de que el Señor Jesucristo muriera, ellos estaban en el antiguo pacto, que la salvación siempre ha sido por gracia, mis hermanos, nunca ha sido por obras, o por las obras de Cristo siempre ha sido, ¿sí? La salvación nunca ha sido por obras, pero el pueblo de Israel estaba condicionado, ¿sí?, a que el favor de Dios se viera manifestado de acuerdo a su obediencia o no. No el pacto eterno, sino la bendición presente, instantánea del Señor. ¿De qué dependía? De que ellos estuvieran apegados a sus leyes en todo momento. Y si no lo hacían, entonces, como decimos, ¿no? Si no, hay tabla, ¿no? Pero nosotros, mis hermanos, no estamos condicionados de esa forma. Claro que si permaneces en pecado habrá consecuencias, mi hermano. Pero hoy nosotros, mis hermanos, podemos gozar de la totalidad de las riquezas de nuestro Dios únicamente porque Cristo pagó el precio. En ese momento, ellos experimentaron el ser turbados, ¿sí?, por el furor de Dios, el ser consumidos, el ser turbados por su ira.
Dice el verso 8, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Verso 11 nuevamente. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón de la sabiduría. Entonces es donde en este cachito que concluye lo que hemos venido diciendo. Señor, enséñame a valorar mi vida como debo de valorarla. Mi Señor, si tú eres perfecto, eterno, poderoso, tú eres el que creó todas las cosas, tú has sido nuestro refugio, y a pesar de que nos hemos rebelado, Señor, nadie ha alcanzado a conocer el furor de tu ira completa, sino hasta que Cristo la experimentó. Y el día de hoy nosotros somos llamados, ¿sí? A pesar de que nuestros pecados están de continuo delante de tu rostro, y que tú has hecho resplandecer tu rostro y nos has demostrado realmente lo bajos que llegamos a ser, lo asquerosos que llegamos a ser, la traición que cometimos, y por causa de esa traición nuestros años son acortados, ¿sí? Señor, a pesar de esto, has sido tan misericordioso que nadie ha experimentado tu ira sino Cristo. Señor, a la vista de todo esto, y Señor, permíteme entender y contar mis días a la luz de tu gloria. A modo, Señor, de que traigamos al corazón sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? A mis hijos se lo explico de esta forma. Es el temor al Señor. El temor al Señor es aborrecer el mal. Aborrecer el mal es amar a Dios, y amar a Dios es guardar sus mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Señor, lléname de tu sabiduría. ¿Por qué? Porque quiero poner tus palabras por obra. Quiero ser un hombre prudente. Quiero ser un hombre sabio que vive de acuerdo a tus designios, Señor. ¿Por qué? Precisamente porque tú eres Dios. Y por cómo, Señor, tú has sido mi refugio a pesar de mí mismo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ¿quién es nuestro refugio? ¿Quién es nuestro refugio? El Señor Jesucristo, Él es nuestro refugio. ¿Y el refugio de qué, mis hermanos? De la propia ira de Dios. Y si nadie, mis hermanos, hasta el día de hoy, nadie que esté vivo ha experimentado la ira completa del Padre, es porque el Señor Jesucristo se puso en medio a recibirla, por ti y por mí. De manera que cuando leemos este pasaje, mis hermanos, y decimos, ¿quién conoce el poder de tu ira? Entonces fácilmente podemos, mis hermanos, acudir a Isaías, ¿sí? A Isaías 53, mis hermanos, y ver qué es lo que dice. O sea, sobre quién se manifestó el brazo del Señor. O sea, quién experimentó en su totalidad la ira de Dios. Dice la palabra, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se manifestó, mis hermanos? Se manifestó sobre su propio Hijo, porque Él es nuestro refugio. Cuando hablamos de que el Señor es nuestro refugio, mis hermanos, que Dios es nuestro refugio, no estamos hablando de las pequeñeces del mundo únicamente. No estamos hablando de las tribulaciones pequeñas del mundo, mis hermanos. Por eso es que no medimos el amor de Dios ni su misericordia a través de bendiciones terrenales únicamente, que son parte de. Porque el Señor en su misericordia nos permite experimentar incluso gozo en cosas pequeñas, ¿sí? Como decimos en ocasiones, el tomar un vaso de agua, el ponerte un suéter cuando hace frío. Mi hermano, pero eso no es absolutamente nada, ¿sí? Eso es misericordia. Pero nosotros hemos experimentado la gracia, que es la salvación por Cristo, a pesar de que nosotros fuimos igual o peores. Hemos experimentado, mis hermanos, la protección del Señor Jesucristo, y Él como nuestro refugio. ¿De quién? De la ira del Padre, mis hermanos. No solamente de las inclemencias del mundo,
no solamente del bullying en el mundo, no solamente de las aflicciones terrenales que son pasajeras. ¿De qué está hablando aquí en este momento Moisés como salmista? Señor, tú has sido nuestro refugio de tu propia ira. Piensa a lo largo de tu vida, mi hermano, todas aquellas situaciones por las cuales mereces el infierno. Y que, como decíamos, que tal vez pudiste haber muerto. De cualquier cosa, hermano. Un accidente en la calle, una enfermedad terrible. Si te ha llegado a asaltar con mano armada, te pudieron haber disparado en ese momento y moriste. Pudiste haber tropezado en la calle y caído mal y haber muerto. Te pudieron haber atropellado. Piensa, hermano, cualquier situación en la cual tu vida estuvo en riesgo y pudiste haber muerto sin haber conocido al Salvador. Pero el Señor te guardó de todas y cada una de ellas. No únicamente para que vieras, sino para que tuvieras la oportunidad ¿de qué? De arrepentirte. ¿Por qué? Como dicen versos anteriores, Señor, tú haces volver al hombre a la tierra, como dice el verso 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, que en otra versión dice, vuelves al hombre al polvo de la tierra. Pero eres misericordioso y le das la oportunidad de venir a ti. Le dices, conviértete, hijo de hombre. Mis hermanos, traigamos a nuestro corazón sabiduría para poder apreciar nuestra vida de la forma que el Señor la aprecia. No darle a nuestra vida un valor indebido, mi hermano, un valor en lo terrenal, porque lo terrenal es efímero, es pasajero, es transitorio. Sino darle a tu vida el valor de acuerdo al sacrificio de Cristo. Más allá de sentirte muy orgulloso, ¿sí? Como hay quienes lo hacen en la calle y se presentan, yo soy un hijo de Dios y no toques al ungido de Dios. No, hermano, sino decir, el ungido de Dios fue mi refugio de la inmensidad de la ira del Padre. Y que si el día de hoy yo estoy ileso, es porque mi Señor se puso sobre mí, me guardó y Él recibió todos los golpes que yo merecía. Él recibió toda la ira que yo merecía. Él fue mi refugio. Él es mi refugio y será mi refugio. Y el Señor aún el día de hoy, el Señor Jesucristo, está como lo leímos, día y noche intercediendo por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote y nos dice, acércate confiadamente. Que a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestros pecados que siempre están delante de Dios, ¿sí? Cristo los apartó. El Señor conoce a cada uno de nosotros en perfección, pero ahora el Señor nos ve limpios. Dice el verso 13, vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Aplácate contra tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos los días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Mis hermanos, en esta oración, Moisés está suplicando al Señor que libre a su pueblo de la situación en la cual se ha metido. Y como dice el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, ¿sí? Moisés prefirió los padecimientos de Cristo, aun cuando no le conocía, aun cuando no tenía la revelación perfecta del Señor Jesucristo, dice, prefirió esos padecimientos. Pero termina el capítulo 11 a los Hebreos y dice, y de todos estos, ninguno de ellos vio la promesa cumplida.
¿Y a qué se refiere la promesa cumplida, mis hermanos? Si ninguno de ellos vio al Mesías. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque decimos que todo apunta a Cristo. El hecho de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida no era únicamente para que gozaran, ¿sí?, de las bondades de la tierra. Era para afirmar y para dar cumplimiento a la promesa futura del Mesías. Para eso era, mis hermanos. Sí, y ninguno de ellos, conociendo la promesa, aún sin verla cumplida, se fueron fieles y no la vieron. Pero nosotros, mis hermanos, ya vimos el cumplimiento de esa promesa. Por lo tanto, nosotros, mis hermanos, ya hemos visto el cumplimiento de esta oración. Señor, vuélvete. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? No saben cuánto yo había esperado que llegara este día. O sea, no saben cuánto tiempo había esperado para, lo que está diciendo es, para morir por ustedes. No saben cuánto tiempo había esperado para aplacar la ira de mi Padre. Dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya aplácate para con tus siervos. De mañana hácenos de misericordia. ¿Por qué? Porque está experimentando una noche terrible, una noche de dolor. Dice, Señor, ya que llegue la luz del día. ¿Y qué dicen las Escrituras? En Mateo capítulo 3, versos del 16 en adelante, que dice que la luz vino al mundo. O sea, algunos hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero la luz vino al mundo. Y dice, de mañana sácianos de tu misericordia. Y cuando la luz vino al mundo, fuimos llenos de misericordia y de gracia, mis hermanos, en el Señor Jesucristo. De manera que hoy podemos dar dar la respuesta correcta a esta oración, mis hermanos. Dice, de mañana sácianos de misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos los días. Nosotros ya vimos esa misericordia cumplida. Ya vimos al Señor Jesucristo siendo nuestro refugio, por el cual la ira del Señor ya no está sobre nosotros. Y en ocasiones sí vamos a experimentar su justicia para nuestra santificación. ¿Por qué? Porque la palabra sí lo dice, que sus hijos reciben disciplina, mis hermanos, pero ya no es para destrucción, es para santificación. Se alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. ¿Y qué dicen las Escrituras? Dice, la gloria venidera no se compara con el tiempo presente. No se compara con las aflicciones presentes. De manera que esta oración de Moisés, mis hermanos, la forma en la que el Señor la suple es superada. Se alégranos conforme a los días que nos afligiste. Si el Señor únicamente, mis hermanos, nos recompensara de acuerdo a nuestras aflicciones presentes, el premio sería igual de transitorio que nuestras aflicciones presentes. En cambio, mis hermanos, el Señor nos alegra conforme a los padecimientos de Cristo. Él recibió toda la ira completa del Padre. Recibió la ira infinita del Padre. Entonces, si el Señor descargó toda su ira y quedó satisfecho en Cristo, entonces, ¿a ti qué es lo que te corresponde? ¿A ti qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que tú recibes? ¿Recibes, mis hermanos, una alegría mucho más grande de la que tus aflicciones presentes podrían, por las cuales puedas ser recompensado? Dice la oración, alégranos conforme a los días que nos afligiste. Y el Señor, en cambio, nos alegra conforme a los padecimientos de Cristo, que recibió la ira infinita del Padre, y nos da el día de hoy el Señor alegría y gozo infinito. Aparezcan tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y sobre la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. A lo que se refiere a esos pasajes, mis hermanos, es que está Moisés diciendo, Señor, que la obra que hemos realizado no sea en vano.
que la obra de nuestras manos, está orando al Señor, dice, tú hazla útil. Que no quede únicamente en lo pasajero. ¿Y el Señor qué nos dice el día de hoy, mis hermanos? El Señor dice hoy que Él perfeccionará su obra hasta el día final. El Señor, mis hermanos, responde las oraciones de sus siervos que son conforme a su voluntad. Y nosotros podemos ver en este salmo, mis hermanos, si podemos ver la fidelidad del Señor, que siendo Dios perfecto, que siendo Dios eterno, que siendo el soberano de toda la creación, ha tenido paciencia de hombres tan insignificantes, de hombres que viven 80 años a lo mucho, cuando para el Señor el día o 1000 años son como un día. Hombres soberbios que nos levantamos en contra de nuestro Señor, que hoy experimentamos la muerte debido a nuestras rebeliones. Antes de morir, se nos da la oportunidad de creer para que el día que moramos vayamos a la presencia del Señor. El Señor nos enseña a apreciar nuestras vidas como lo que son, como transitorias y como únicamente parte de un plan que es eterno y mucho más importante. Nos enseña el Señor que nosotros no hemos experimentado la ira de Dios. Que nosotros lo que hemos experimentado y que en ocasiones vemos como el abandono del Señor, realmente es una disciplina amorosa de Dios. Y que a pesar de que nuestros días, nuestros años lleguen a ser molestos a causa de la debilidad del cuerpo, tenemos una promesa eterna. Y vemos el cumplimiento de una promesa que ciertos hombres en el Antiguo Testamento no vieron. Hombres que pedían al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo aplacarás tu ira con tus siervos? Y que llega el Señor Jesús y dice, hasta el día de hoy. Y que Él se pone en medio y recibe la ira para que nosotros no tengamos que recibirla. De modo que podemos nosotros declarar lo que dicen los primeros versos, sin temor a equivocarnos. Señor, tú has sido nuestro refugio por la eternidad. No solamente durante mi vida, sino has sido mi refugio por la eternidad. Señor, tú nos das alegría conforme a los padecimientos de Cristo, que son infinitos, porque tu vida fue infinita, tu vida es infinita. Y aún hoy, las obras que nosotros hacemos, el Señor las transforma a bien. ¿Por qué? Porque lo que hoy obramos es producto de la obra de Cristo, y la obra de Cristo es eterna, mis hermanos. Mis hermanos, espero que este estudio, mis hermanos, así como lo ha hecho conmigo, los confronte, los quebrante, mis hermanos, y aprendamos a ver nuestra vida de acuerdo a la gloria de nuestro Dios, mis hermanos, de acuerdo a la gloria de Cristo y las misericordias que hemos recibido más allá de las aflicciones que hemos experimentado. Esa es la gloria, mis hermanos. Oremos. Amado Señor, no nos permitas olvidar esto, Señor, sino que sea una realidad, Señor, constante en nuestras vidas. El saber, Señor, lo que realmente costó nuestra salvación, Señor. La paciencia que has tenido con esta generación rebelde, mi Señor. Y el amor que día tras día recibimos, Señor, con el cual tú nos haces más a la imagen de Cristo. Señor, ayúdanos, Señor, a ver las cosas como realmente son. A ver nuestras aflicciones como lo que realmente son, Señor. Que no son extrañas para tu pueblo, sino que son, Señor, necesarias, como tu palabra lo dice, que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino de los cielos, porque tú nos perfeccionas a través de ellas. Tú nos muestras tu amor, Señor, y tu perfección, Señor, tu protección a través de ellas. Que tú nos pules, Señor, pero que el plan es más grande, Señor, que el plan es eterno. Enséñanos, Señor, a comportarnos de acuerdo a esta realidad.
Señor, por favor, no nos permitas, Señor, seguir viendo el mundo bajo ojos carnales, Señor. No nos permitas, Señor, seguir actuando de acuerdo a la transitoriedad del mundo, Señor, sino de acuerdo a la fidelidad de tu palabra, mi Dios, de acuerdo a tu grandeza, Señor, porque tú eres nuestro Señor y tú has sido nuestro refugio. A ti nos debemos, Señor, y a ti damos gloria. Amén.